Hola, ¿cómo andan y cómo han cambiado las campañas? Muchas veces se dice, sí, esto ya no se hace, ahora hay una tendencia, pero este es un cambio rotundo, un cambio de época en las campañas electorales y tiene como su botón de muestra, como su señal, lo que ha pasado en la campaña de Estados Unidos, donde Trump parecía como que era un carro ganador. Biden tenía algunas dificultades, más allá de que, como explicamos en varios portales, en varias notas, la campaña de recaudación de Biden venía siendo muy interesante mediante un esquema que era recaudar en base a datos, ¿no? Que es importante, que son los datos, sobre todo tener el celular, el número de teléfono o el correo electrónico de la persona. Ellos arrancaron, es una campaña que yo vengo siguiendo muy al detalle el día a día, arrancaron como hace un año a recaudar fondos y le fue muy bien. De hecho, la campaña de Biden en realidad es la campaña que más dinero había recaudado prácticamente en la historia de los Estados Unidos, con un trabajo, muy, pero muy delicado, muy, pero muy bueno, que era armar una base de datos de personas que querían apoyar el proyecto y en base a eso empezar a trabajar tanto en contenidos de redes como en pedirles constantemente aportes económicos. Y ellos qué hacían, cambiaban el remitente, cambiaban quién te enviaba el correo. Entonces el que te enviaba el correo parecía un gobernador o parecía un actor. A veces incluso desplegaban en el texto del cuerpo del correo electrónico actores, no sé, como Julia Roberts, personas bastante conocidas que pedían recaudación de fondos. Esa campaña estaba bien, pero convengamos que el resto de las cosas venían muy mal, no solo por esta cuestión de que es una persona grande, porque lo cierto es que en realidad en Estados Unidos y en particular en esta elección, el ser mayor no era un tema para decidir mi voto. O sea, no era una cuestión que implicara no votarlo a Biden por la edad. Porque en realidad sí, es cierto, Biden terminaría el mandato, o hubiera terminado el mandato con 86 años, pero Trump prácticamente con la misma edad. Pero no era un tema que las personas que decían cuando se les encuestaban, bueno, sí, sé que es grande, pero no voy a cambiar mi voto por eso. Sí, obviamente hubo dos factores, uno anterior y uno en este, que desencadenaron la situación. El actual todos los conocemos, pifias varias. El anterior era que la base social, que en particular son muchos jóvenes, que estaban dudando de seguir en el tren de Biden, cuando en realidad el voto joven suele ir hacia los demócratas. Lo que había pasado es que no se sentían identificados con Biden, básicamente por, bueno, Palestina, Israel, el tema ambiental, donde Biden había hecho como que había aflojado en la demanda, cuestión como el empleo joven y otras medidas que tenían que ver con que claramente, digamos, que el capitalismo de Estados Unidos está totalmente años luz atrasado, por ejemplo, de la Argentina en derechos laborales y en otro montón de cuestiones que Biden no había resuelto prácticamente en nada. Eso hace que, bueno, los jóvenes dicen, yo la verdad que no me siento convocado. En realidad no me siento convocado por ninguno de los dos. Es como una pelea de geriátricos, aparece. Pero bueno, irrumpe Kamala Harris. Se queda sin campaña Trump, se queda sin campaña porque toda la campaña prácticamente era: este señor no está apto para gobernar, este señor es tal cosa, es tal cosa. Y la campaña estaba basada en eso. También la campaña de Biden era también, por lo menos estos correos que enviaba, era poné plata o si no gana Trump. Era prácticamente esa la única línea. Pero todo eso se destruye totalmente porque claramente las campañas son el contexto. Cada vez más, porque además con el celular, con el desarrollo de lo digital, hoy los contextos cambian muy rápido. Por eso dicen, uy, esta persona ya no da para más, o esta situación es así. Nada es así. A veces son 48 horas, cada vez es más corto el periodo donde lo que parece ya dado cambia, digamos. Yo diría que el plazo hoy son 72 horas. Si es un tema muy pesado, quizás aguantás una semana y pasa. Esto está muy bien explicado por Christian Salmon en un libro que se llama La Era del Enfrentamiento, donde explica precisamente que hoy un tweet tapa otro tweet y todos son microfragmentos, no hay grandes relatos, y esa noticia de guerrilla constante
o de semi-noticia, o de pseudo-noticia, o de pseudos pequeños fenómenos van tapando otros pequeños fenómenos, y todo es así, con lo cual hoy nadie está dado como ganador de manera simple y cambian los contextos. ¿Kamala Harris cambió el contexto por ella? Sí y no. Sí, porque tiene una personalidad, digamos que atractiva, sonríe, habla, se mueve, tiene un color particular, no es la clásica mujer demócrata blanca de edad que denota una clase social. Y no porque en realidad es una fiscal, puede ser hasta del sector de la policía, convengamos que jóvenes y policías nunca pegan. Pero en realidad sí, efectivamente, la fiscal general, no lejos de ser una contestataria, dentro de lo que se puede ser contestatario en el sistema de Estados Unidos, donde no hay grandes fugas, no hay prácticamente ninguna fuga, digamos. Es un país construido en una lógica imperial, con una estructura de poder bastante permanente que la modificación electoral no suele ser sustancial. Pero dentro de eso tampoco, aclarado eso, tampoco Kamala Harris era una persona que podríamos decirse que cuestionaba algo del status quo, para nada, era parte del sistema. Pero con muy poco frente a dos gerontes, por supuesto generó una evolución, generó un nuevo plano, un nuevo contexto, una nueva posibilidad, sobre todo para esos jóvenes, que tomaron esa candidatura nueva como una posibilidad de expresarse y como una posibilidad de ser los actores centrales de la campaña y como diseñar. Acá hay una nueva política, no nueva, pero digamos, es un proceso en el que los jóvenes dicen, yo lo puedo diseñar, le puedo construir la marca de Kamala. Ese es el proceso que se dio. ¿Y por qué digo que es novedoso? Primero porque es prácticamente la primera campaña dirigida y orientada esencialmente a la generación Z. Ahora en el último video, que es el segundo, le han agregado trabajadores. Agarran el ejemplo de una persona que trabajó en McDonald's, de los trabajos peores pagos. Una mujer negra que trabajó en McDonald's, que después pudo estudiar, y lo comparan con los multimillonarios, con Trump, con esta lógica de Trump de sacarle los impuestos a los más ricos. Es un buen video, tiene un buen contrapunto, fácil de entender, a partir de contar una historia de una persona, es muy interesante, pero esencialmente jóvenes. Ahora toca la cuestión de la comunidad negra y el trabajador, pero esencialmente una campaña construida en base al voto, si se quiere, de la generación Z, pero sobre todo es la primera campaña que es... Ya sabíamos de que había campañas digitales, no estamos descubriendo nada, pero en general las campañas digitales a las que estamos acostumbrados era llevar lo físico a lo digital, llevar tus discursos en la televisión o en un meeting o en un acto a lo digital, ¿no? Es como trasladar y usar la potencia de lo digital para instalar tu idea. ¿Cómo? Con recortes de televisión, con recortes de diarios, con memes, con recortes de actos, con pequeños videos, con personas que son influyentes, que son creadores de contenido, que vos las sumás a tu estrategia, y si bien no son orgánicas a tu partido, pero hablan de vos, con cuentas lado B, es decir, estas cuentas alternativas que hacen alusión a la línea política de la cuenta oficial, pero no son la cuenta institucional. Todo eso tenía que ver con ampliar la narrativa, con que instalar temas, con instalar debates, ampliar la narrativa, le digo yo. Hasta eso estábamos bien. No había ninguna gran novedad, pero ahora irrumpió otra cuestión, que esta es la primera campaña construida desde la cultura digital. Es decir, no usando las plataformas digitales, sino construida desde la idiosincrasia, desde la cultura digital. Esto es muy particular, es decir, que lo que sucedió es que toda una serie de memes, de tendencias que en lo digital ya funcionaban, que ya fueron tomadas de alguna manera por la campaña, o esas tendencias tomaron la campaña en un proceso de retroalimentación,
y la campaña tomó forma en base a esas cuestiones. Es muy interesante porque convengamos que quizás el punto wow es Charli XCX, una cantante pop, digamos, su último álbum había participado Rosalía, Kim Petras, Nelly Furtado, Alexia de Mía, o sea, pero tiene más de 30 años, es una persona originariamente de Reino Unido, que ya había sacado un álbum que se llamaba Brat hace poco, creo que era el sexto álbum, una persona que ya no es totalmente joven, una persona de 32 años, pero muy icónica en el ambiente digital, en la cultura joven, en la cultura pop, en la cultura digital, que había sacado, perdón, que había sacado un álbum recientemente que se llamaba Brad, y que cuando Kamala arranca con mucha impronta dice Kamala is Brad. Ese es el tweet, que es un juego de palabras, porque Brat tampoco tiene una definición clara. La traducción es mocosa, pero no significa mocosa. Brat es como una mujer que, aunque tenga dificultades durante la vida diaria, mantiene una sonrisa y le gusta ir a un recital o le gusta divertirse, pero que está en contexto, no es una persona fuera de contexto. Y pone Kamala es Brat, obviamente alentándola como una cuestión positiva, y eso se transforma en la campaña, y eso se transforma, como es Brat, entonces los jóvenes dicen, bueno, es parecida a nosotros, empieza a ser un personaje tocable, parecido a las personas normales, entre comillas. Quiero decir, básicamente esto es lo que se está jugando mucho en la política, personas que se parecen a sus votantes, eso está pesando mucho, y personas que tienen rasgos de autenticidad. Esto está muy fuerte. Entonces, eso más, por supuesto, el cocotero, que es tomando un discurso de Kamala, donde dice, vos te crees que naciste mi mamá me dijo, ustedes los jóvenes se creen que nacieron de un cocotero, como diciendo, vinieron de la cigüeña o vinieron del aire. No, están en un contexto, o sea, lo que le pasa ahora es por lo que pasó antes. Es decir, hay un contexto social, no es solo tu individualidad en el mundo, hay un contexto, y el contexto también te determina. Entonces, las cuentas de campaña de Kamala empiezan a decir, dando contexto, como una de las descripciones. La cuenta, de hecho, de campaña de Biden ahora es la misma de Kamala, y en las últimas semanas logró el 40% del total de los me gusta, lo logró en estas pocas semanas de campaña, o de inicio de campaña. La verdad que fue muy grande la movida y cambió el contexto. Yo no sé si va a ganar, pero lo que sí es la primera campaña construida desde la cultura digital, es decir, construida desde memes, desde lenguajes, desde chistes internos de las nuevas generaciones, sobre todo, que logra cambiar un contexto. Es llamativo, es como para seguir viéndolo y seguir aprendiendo lo que está pasando. En principio, una primera conclusión es que, como siempre digo, lo digital es entender el ADN y el lenguaje de cada plataforma y de cada formato. Y le agregaría de la generación Z, de los jóvenes, hay que inmiscuirse de ese lenguaje. No te piden que hables de ese lenguaje, pero tenés que ver cómo generar efecto ahí, cómo hacer match ahí, cómo usar las tendencias, no para apropiárselas porque dicen una persona grande quizás no la quiero acá, pero como para hacer un juego de ida y vuelta con las tendencias. Esto es muy importante y estamos comprobando que funciona mucho más. Este tema igual lo voy a seguir desarrollando, pero gracias por escucharme hasta acá.